En este video vamos a ver cómo la capa de transporte puede ofrecer transferencia confiable y ordenada a la capa de aplicación. En esta parte estudiaremos solamente los principios. Lo haremos por un método inductivo. El protocolo que vamos a estudiar en este caso se llama Stop and Wait, que es el protocolo más simple que puede ofrecer transferencia confiable y ordenada a la capa de aplicación. Comencemos por cómo la capa de aplicación utiliza las funciones que le ofrece la capa de transporte para poder ofrecer un servicio de transferencia confiable y ordenada. En esta ilustración, en la parte de arriba tenemos a la capa de aplicación, que está inyectando datos, mensajes a la capa de transporte, evidentemente a través de un socket. Abajo tenemos a la capa de transporte. La capa de transporte, entonces, con esta función, tiene la obligación de ofrecer a la capa de aplicación una vista del canal de transmisión como es si este fuera confiable, como si en el núcleo de internet no se perdieran los paquetes, no llegaran desordenados, no llegaran duplicados. Entonces los principios de transferencia confiable y ordenada tienen que ver con eliminar todos esos fenómenos que suceden debido al fenómeno de transmisión del mejor esfuerzo de internet. Entonces de esta manera, así como vemos aquí en pantalla, es como la capa de aplicación ve a la capa de transporte, le pide ese servicio y le indica: capa de transporte, ofréceme un canal confiable. Pero sabemos que en internet no sucede eso. La realidad se ve como a la derecha, como acaba de presentarse aquí. En realidad, toda esta parte, que es la capa de transporte, es quien tiene que lidiar con la naturaleza del canal de transmisión, es decir, cómo suceden las pérdidas, el retardo, la variabilidad del retardo, los paquetes duplicados y los paquetes desordenados en internet, porque por debajo está la capa de red y es así como opera. Esas son sus características. Todo eso puede suceder. Del lado izquierdo tenemos al lado emisor de la capa de transporte, del lado derecho tenemos al lado receptor, y entonces por debajo tiene un canal no confiable, como lo es el comportamiento de internet. Entonces la capa de transporte tiene la gran tarea de implementar un servicio confiable para ofrecérselo a la capa de aplicación, sabiendo que por debajo no existe. Ambos lados tienen entonces que interactuar de extremo a extremo para poder ser transparentes de esta manera a la capa de aplicación. De esta manera entonces, en función del tipo de red en el que estemos, en este caso estamos hablando de internet, la complejidad del protocolo de transferencia confiable va a depender ampliamente de las características del canal no confiable. Es decir, si se van a perder los paquetes, si los paquetes tienen que reordenarse, si llegan desordenados, entre otros fenómenos que hemos visto que suceden en el núcleo de internet. Bien, de esta manera el reto es grande. El reto es grande para el protocolo de transporte, porque de esta manera le tiene que ofrecer un servicio transparente a la capa de aplicación, como si no tuviera por debajo al núcleo de internet. Esto se hace más claro al observar que el emisor y el receptor desconocen el estado del otro. El emisor desconoce el estado del receptor y el receptor desconoce el estado del emisor. Es decir, si el emisor envía un paquete, este no tiene manera de saber si el receptor lo recibió, a menos que el receptor le envíe un mensaje diciéndole: ya recibí tu paquete. Este va a ser el principio con el cual vamos a comenzar a estudiar cómo se puede ofrecer un servicio de transferencia confiable y ordenada en la capa de transporte. Es como si tuviéramos una cortina entre el emisor y el receptor. El emisor no puede ver al receptor, ni de regreso se pueden ver. Para ello entonces estudiamos el protocolo más simple que puede ofrecer un servicio de transferencia confiable y ordenada. En inglés se conoce Stop and Wait, que se conoce en español como paro y espera. Vamos a ver 4 casos que pueden suceder en el protocolo de Stop and Wait. Del lado izquierdo tenemos la línea de tiempo del emisor y del lado derecho tenemos la línea de tiempo del receptor. Entonces comenzamos con el emisor enviando un paquete con número de secuencia 0. Este llega al receptor. El receptor correspondientemente va a responder con un acuse de recibo. Lo va a recibir eventualmente este acuse el emisor, el cual entonces ya está listo para poder enviar el siguiente paquete. La primera característica de este protocolo Stop and Wait es que solamente puede haber un paquete en tránsito en el canal, ya sea un paquete de datos o un acuse de recibo. Una vez que se recibe el acuse de recibo en el emisor tiene permiso de enviar el siguiente paquete.
El siguiente paquete en secuencia en este caso es el paquete con el número de secuencia 1. Así continuamos con el envío y la recepción de paquetes. Vemos entonces, a su vez, el receptor recibe el paquete 1, envía el correspondiente acuse de recibo. El acuse de recibo se recibe en el emisor, ahora se envía el siguiente paquete en secuencia, el paquete 0, y así continúa la comunicación. Para el protocolo Stop and Wait, puesto que solamente se permite un paquete en tránsito en todo momento en el canal, solamente se van a requerir dos números de secuencia. Este va a ser entonces el primer requerimiento de un protocolo que ofrezca transferencia confiable y ordenada, los números de secuencia. Solamente en este caso de Stop and Wait necesitamos dos números de secuencia 0 y 1. ¿Por qué? Porque solamente hay un paquete en el canal en todo momento. No requerimos entonces de más números de secuencia. El rango de números de secuencia es importante porque evidentemente este ocupa un lugar en el encabezado del protocolo de transporte. El acuse de recibo a su vez entonces es un paquete que envía el receptor para confirmarle al emisor la recepción del paquete en cuestión. Si aquí, por ejemplo, recibimos el paquete 0, el receptor va a avisar al emisor que ya recibió ese paquete enviando un acuse de recibo con parámetro 0. Lo mismo para el paquete 1. Este es el caso ideal en el cual no suceden pérdidas. Ahora vamos a ver qué pasa si se pierde un paquete de datos. Voy a describir esta secuencia de mensajes. El emisor primero envía el paquete 0, este llega al receptor, responde con el correspondiente acuse de recibo. El acuse de recibo 0 llega al emisor, lo que le da al emisor permiso para enviar el siguiente paquete en secuencia, es decir, el paquete 1. El paquete 1 se envía sobre la red, sin embargo el paquete 1 se pierde con toda certeza debido a la congestión. Esto significa que el paquete 1 nunca va a llegar al receptor. En consecuencia, el receptor no va a responder con un acuse de recibo 1 para este paquete, puesto que no llega. Entonces aquí nos preguntamos, ¿qué hacemos? Cuando quedamos de vernos con alguien para tomar un café, para comer, para desayunar, para cenar, quedamos de vernos a cierta hora. Normalmente si sabemos que esa persona no es muy puntual, pues podemos darle cierta tolerancia de tiempo, 15 hasta 20 minutos. Pero no vamos a esperar infinitamente a que la persona llegue. Aquí sucede igual, el receptor no va a esperar hasta el infinito a que el paquete 1 llegue. Tiene que haber alguna acción, y esta acción la va a tomar el emisor. Sucede en este tipo de protocolos que para cada paquete el emisor echa a andar un temporizador, un cronómetro que le dice cuánto tiempo va a esperar por la recepción del acuse de recibo correspondiente. Entonces aquí el emisor echó a andar su temporizador que duró todo este tiempo y expiró. Ese evento se llama en este tipo de protocolos timeout, venció el tiempo de espera. Una vez que se cansa de esperar el emisor, entonces la decisión va a ser de reenviar el paquete en cuestión. El paquete en cuestión es el paquete 1. En ese momento lo hace inmediatamente después de la expiración del temporizador. Ya después lo recibe el receptor y se continúa con la secuencia normal que vimos en el primer caso de intercambio de paquetes y de acuses de recibo. Entonces, hemos visto en estos dos primeros ejemplos importantes elementos que deben llevar los protocolos de transferencia confiable y ordenada. El primero de ellos son los números de secuencia. En el caso de Stop and Wait necesitamos solamente dos números de secuencia, el rango es muy corto. Necesitamos también el uso de temporizadores para que de esta manera el emisor sepa de alguna manera hasta qué momento tiene que esperar la llegada del acuse de recibo correspondiente. Entonces este es el segundo elemento del cual requiere un protocolo de transferencia confiable y ordenada. Y finalmente los acuses de recibo, que son elementales para que el receptor haga saber al emisor que ha recibido determinado paquete con el número de secuencia correspondiente. Ya vimos dos casos de interacción entre emisor y receptor del protocolo Stop and Wait. Vamos a ver otros dos más que pueden suceder. El tercer caso se llama pérdida de acuse de recibo. Veamos qué sucede en esta interacción. El nombre lo dice, se va a perder un acuse de recibo. En el caso anterior se perdió un paquete de datos. También pueden perderse los acuses de recibo. Entonces aquí el emisor envía el paquete 0, responde el receptor, se envía el paquete 1, responde el receptor. Sin embargo, el acuse de recibo 1 se pierde debido a la congestión. ¿Qué va a suceder en el emisor? El emisor está esperando la llegada del acuse de recibo 1. Echó a andar un temporizador para ese paquete. El temporizador expira porque nunca llega el acuse de recibo 1.
En ese momento, el momento de la expiración del temporizador, el emisor va a decidir reexpedir el paquete en cuestión. Envía una copia del paquete 1, el receptor lo recibe duplicado, por esto suceden mayormente los paquetes duplicados en Internet, y este paquete, como lo tiene doble receptor, lo va a desechar, no requiere de este paquete. Va a enviar nuevamente el acuse de recibo 1, indicándole al emisor: ya recibí el paquete 1, el que quiero es el siguiente, es el paquete 0. En este momento lo recibe el acuse de recibo 1 al emisor, y entonces decide enviar el siguiente paquete en secuencia, que es el 0. Y se continúa con la comunicación, como vimos en el primer caso. Bien, vamos a ver el último caso, que es el más elaborado. Se llama timeout prematuro, que quiere decir que el temporizador expira antes de la llegada del acuse de recibo, o bien también acuse de recibo retrasado. Vamos a ver qué sucede en este escenario. El emisor envía el paquete 0, lo recibe el receptor, envía el acuse de recibo correspondiente, ahora se envía el paquete 1, el receptor lo recibe, envía el acuse de recibo, pero este acuse de recibo se tarda mucho más que los anteriores, con toda certeza debido a la congestión. De su lado, el emisor echó a andar el temporizador para el paquete 1, pero este expiró antes de la llegada del acuse de recibo 1. ¿Cuál es el principio de funcionamiento que hemos visto hasta ahora? Pues que el emisor, una vez que expira su temporizador, va a reenviar el paquete en cuestión. Y es lo que hace. Reenvía el paquete 1, eventualmente lo recibe el receptor. Sucede lo mismo que en el caso anterior, el paquete 1 va a estar duplicado. Va a haber dos copias del paquete 1 en el receptor. La segunda copia sin duda se va a desechar. Después de cierto tiempo vemos que llega el acuse de recibo 1 en el emisor. Veamos qué sucede. Lo va a recibir el emisor y entonces va a enviar el paquete 0. El paquete 0 se va a recibir eventualmente en el receptor. Del lado izquierdo vemos que llega el acuse de recibo 1, pero ese no es el que estaba esperando el emisor. ¿Qué es lo que hace? Entonces va a recibir el acuse de recibo 1 y lo va a ignorar, porque el que estaba esperando es el acuse de recibo 0. Eventualmente va a recibir el acuse de recibo 0 el emisor de parte del receptor y va a enviar el siguiente paquete en cuestión. Estos son todos los casos que pueden suceder en el protocolo Stop and Wait. Vemos que evidentemente el protocolo puede ofrecer una transferencia confiable y ordenada. Confiable significa de que todos los paquetes que se enviaron desde el emisor lleguen al receptor. Ordenada significa de que el receptor va a entregar a la aplicación, a la capa superior, los paquetes en el orden en el que fueron enviados. Esto vamos a ver más claramente cómo sucede en el video siguiente, pero aquí se muestra evidentemente que los paquetes en el receptor van a llegar y se van a ordenar en el mismo orden, valga la redundancia, que fueron enviados. Vamos a ver ahora cómo se desempeña el protocolo Stop and Wait. De inmediato podemos ver que solamente hay un paquete en tránsito en todo momento, lo cual podría ser una desventaja. Sin embargo, obtenemos la función que queremos, que es una transferencia confiable y ordenada. Vamos a ver entonces cómo se desempeña el protocolo Stop and Wait. Esta es la primera vez en el curso que vemos este término, el término de desempeño. Desempeño significa una razón, un porcentaje de qué tan bien o qué tan mal estamos utilizando el ancho de banda que tenemos disponible en el canal de comunicaciones. Por supuesto, el máximo debe ser el 100% y el mínimo el 0%. Entonces, como definición, esto es para tomar nota, la utilización del emisor o el desempeño es la fracción de tiempo en que el emisor está ocupado. Vamos a utilizar un ejemplo numérico y en la siguiente diapositiva voy a mostrar un diagrama de escalera para ver cómo se analiza básicamente el desempeño del protocolo Stop and Wait. Tomemos como suposición de que dos estaciones están conectadas por un enlace de un ancho de banda de 1 gigabit por segundo y ese enlace tiene un retardo de propagación de 15 milisegundos. Además de que vamos a transmitir un paquete de 8000 bits. De esta manera entonces veremos aquí que si calculamos el retardo de transmisión es la simple relación entre el tamaño del paquete con respecto del ancho de banda. Dividimos 8000 bits entre 10 a la 9 bits por segundo y nos dan 8 microsegundos. 8 microsegundos es el retardo de transmisión para un paquete de 8000 bits. Ahora en este caso vamos a hacer una suposición. Vamos a hacer una suposición para escribir una expresión que nos indique cuál es el desempeño de Stop and Wait. Para ello
Observemos esta ilustración. Es un diagrama de escalera. El eje vertical izquierdo es el eje de tiempo del emisor, el eje vertical derecho es el eje de tiempo del receptor. Y vemos aquí cómo está operando el protocolo Stop and Wait. En el tiempo t igual a 0 se transmite el primer bit del paquete. En esta cota, se transmite el último bit del paquete. Evidentemente es ahí donde se cumple el retardo de transmisión. Esa es la definición del retardo de transmisión. Después se espera un tiempo RTT. RTT significa tiempo de ida y vuelta. El tiempo de ida y vuelta es igual al tiempo que espera el emisor por la llegada de una acuse de recibo. Comienza entonces en esta cota y termina en la cota final donde se señala aquí. En este ejemplo, ahora que muestre la operación numérica, vamos a suponer que el canal es simétrico en términos de retardo. Lo que quiere decir de que el retardo de propagación de ida es igual al de vuelta. Entonces estamos suponiendo que el cable es muy grande y que solamente hay un cable, que no hay saltos en medio. Para obtener una expresión simple, pero que nos dé una indicación de qué tan bien o qué tan mal está operando el protocolo Stop and Wait. Entonces, una vez que llega el acuse de recibo, se cumple el tiempo de ida y vuelta, y ha transcurrido todo este tiempo, un RTT más un retardo de transmisión. Veamos entonces con respecto a la definición del desempeño o de la utilización de Stop and Wait, qué sucede con los parámetros que acabamos de señalar en la diapositiva anterior. La utilización del emisor va a ser igual al tiempo que está ocupado el emisor abajo, y arriba en el numerador está el tiempo útil. El tiempo útil es el tiempo que estamos transmitiendo datos. Es solamente el retardo de transmisión. Todo el demás tiempo el emisor estuvo esperando por la llegada del acuse de recibo. Todo el tiempo que transcurrió desde la transmisión del primer bit hasta la recepción del acuse de recibo es el RTT más el enter R. Esta es una simple expresión que nos da una primera aproximación al desempeño del protocolo Stop and Wait. Es una pequeña aproximación, sin embargo es una excelente aproximación. Un matemático podría decirnos, bueno, nos falta considerar las pérdidas, nos falta considerar otros factores, lo cual tendría toda la razón. En este ejemplo del protocolo Stop and Wait, sin embargo, esta expresión nos da una excelente aproximación para ello. Haciendo las operaciones con los datos que vimos en la diapositiva anterior, entonces la utilización del emisor es el valor tan pequeño que vemos aquí, 0.00027. Si esto lo multiplicamos por 100 para obtener un porcentaje, entonces sería 0.027%. En total, entonces, del 100% del canal, estamos aprovechándolo un 0.027%, lo cual es nada. Significa que Stop and Wait es pésimo y significa que el protocolo subutiliza considerablemente el canal. Del 100% de ancho de banda que nos dan, se está utilizando una fracción pequeñísima de ese ancho de banda. Sin embargo, pues, Stop and Wait es un protocolo simple y además ofrece las funciones que esperamos de un protocolo de este tipo. Ofrece una transferencia confiable y ordenada. En el video siguiente vamos a ver una generalización entonces del protocolo Stop and Wait y cómo podemos mejorar este número que acabamos de obtener aquí. Gracias por su atención.